Continuemos estudiando las obligaciones complejas, analizando ahora aquellas obligaciones donde hay varios sujetos involucrados, es decir, obligaciones o las clases de obligaciones según la pluralidad de sujetos. Empecemos hablando de las obligaciones mancomunadas simples o a prorrata, que son aquellas en las que concurren varios acreedores, es decir, mancomunidad activa, o varios deudores, en cuyo caso estamos en una mancomunidad pasiva, o varios acreedores y varios deudores, en cuyo caso estamos ante una mancomunidad mixta. Y la prestación, el objeto que se debe cumplir en la obligación, se divide entre sus sujetos integrantes en proporción a su cuota material o ideal. De manera que hay tantos vínculos como sujetos haya, cada uno de ellos con un objeto diferente. Lo más importante que hay que tener en cuenta en este tipo de obligaciones es que existen tantos vínculos como sujetos haya. Y esto tiene repercusiones importantes, porque si existe un solo acreedor y varios deudores, este acreedor, como tiene distintos vínculos con cada uno de los deudores, solo puede cobrar la cuota parte a cada deudor en función a ese vínculo que tiene con él. De igual manera, si hay varios acreedores y un solo deudor, cada uno de los acreedores tiene derecho a cobrar lo que le corresponda con su vínculo particular con ese deudor en función a su cuota parte. ¿Qué pasa entonces en caso de insolvencia de uno de los deudores? Pues en este caso, como hay vínculos distintos, cada uno de los deudores solo es responsable por la cuota parte que le corresponda según su vínculo con el acreedor. Entonces, si un deudor está insolvente, el resto de los deudores solo será responsable en función a ese vínculo y el acreedor tendrá o perderá la cuota parte del deudor insolvente. De igual manera, si solo uno de los deudores es puesto en mora, los efectos de la mora es que genera daños y perjuicios, y si la obligación es pecuniaria, esos daños y perjuicios se corresponde al pago de un interés moratorio, pues bien, si solo uno de los varios deudores es puesto en mora, como este deudor este vínculo es el que es colocado en mora, solo la mora correrá por lo que le corresponda a este deudor y no correrá con respecto al resto de los deudores. Igualmente, ¿qué pasa con respecto a la prescripción? Vamos a ver en su momento que la prescripción es un modo, entre comillas, un modo de extinción de las obligaciones, repito, entre comillas, y la prescripción puede ser suspendida con respecto a uno solo de los deudores. Entonces, si la prescripción se suspende con respecto a uno con respecto a uno de los deudores, como existen vínculos distintos, vínculos diferenciados, esa prescripción o la suspensión de esa prescripción solo correrá con respecto a ese deudor. En el caso de obligaciones indivisibles, en caso que el acreedor de una obligación indivisible mancomunada quiera hacer valer su derecho por la vía de una demanda judicial, en este caso, en el caso de esta mancomunidad pasiva,
el acreedor tendrá que reclamar a la totalidad de los deudores. Es decir, que en este caso estamos en presencia de un litisconsorcio necesario y solo se podrá pedir la obligación o el cumplimiento de la obligación por ser un objeto indivisible a la totalidad de los deudores, salvo que se trate de indemnización por daños por incumplimiento, por daños y perjuicios, en cuyo caso el objeto es divisible y cada deudor responderá proporcionalmente. Pero en el caso de las obligaciones indivisibles, por ejemplo, cuando el bien se trate de un bien que no pueda ser dividido en partes, como podría ser la entrega del vehículo, de un vehículo cuya propiedad es de varias personas, se esté reclamando la entrega de ese vehículo, la demanda para la entrega de ese bien deberá intentarse contra todos los deudores que forman parte de esa obligación, todas esas personas que están obligadas a la entrega de la cosa. En segundo lugar, tenemos las obligaciones solidarias, o también las van a ver ahí como obligaciones mancomunadas solidarias, que son aquellas en las que concurren varios acreedores, solidaridad activa, varios deudores, solidaridad pasiva, o varios acreedores y varios deudores con la solidaridad mixta, con la particularidad que cada acreedor tiene derecho a pedir y cada deudor debe prestar íntegramente el cumplimiento de la cosa objeto de la obligación. En este caso, vemos cómo un solo acreedor de los múltiples que existen en esa relación obligacional de solidaridad activa puede reclamar al deudor la totalidad de la prestación. A diferencia de lo que pasaba en la mancomunidad, donde si hay varios acreedores existen, cada uno tiene un vínculo independiente con el deudor. Aquí ustedes ven cómo un acreedor de varios puede exigir al deudor la totalidad de la obligación. De la misma manera, en el caso de la solidaridad pasiva, donde hay varios deudores y un solo acreedor, en este caso, el acreedor puede reclamar la totalidad de la obligación a cualquiera de los deudores, pues todos ellos están obligados por la totalidad de la prestación, a diferencia de lo que ocurre en las obligaciones mancomunadas o a prorrata, donde cada deudor solo debe, su vínculo es solo con respecto a la porción que a ellos le corresponde cumplir. ¿Cuáles son las características de la solidaridad? Básicamente existe un solo objeto, pero hay pluralidad de vínculos. Pero esa pluralidad de vínculos es por la totalidad de ese solo objeto. En segundo lugar, existe una doble relación. Se establece una relación entre acreedores y deudores propias de las obligaciones, pero además existe lo que se conoce como una relación interna entre los deudores o entre la pluralidad de acreedores. Entre ellos igualmente hay una vinculación que los obliga mancomunadamente. La solidaridad puede existir por acuerdo de voluntades, es decir, las partes en su acuerdo establecen que hay pluralidad de sujetos y pluralidad de sujetos activos o pluralidad de sujetos pasivos, y cada uno de ellos está obligado a prestar la totalidad de la obligación. Fíjense ustedes que en materia de derecho civil la solidaridad debe ser expresa. Si las partes no pactan en el acuerdo de voluntades que esta obligación es solidaria, se entiende en materia civil
que estamos en presencia de una obligación mancomunada. En materia mercantil es lo contrario. En materia mercantil se presume que cuando hay pluralidad de sujetos, o bien sea activos o pasivos, entre ellos existe una obligación solidaria y no una obligación mancomunada. Entonces, la solidaridad solo puede existir, uno, por acuerdo de voluntades y dos, por mandato expreso de la ley. Lo que sucede es que la ley solo crea solidaridades de tipo pasiva, es decir, la ley solo crea obligaciones con pluralidad de sujetos pasivos y no existe, por mandato expreso de ley, solidaridades activas. Este mandato expreso de ley puede ser porque exista una comunidad de intereses, como lo establece el artículo 1730 del Código Civil, o por razones de orden público o interés social, como existe, por ejemplo, en el caso de las prestaciones sociales, en el caso de la responsabilidad por una culpa común. Existen casos especiales donde la ley expresamente contempla que la obligación es solidaria y, como les dije hace unos minutos hace unos segundos, en materia mercantil, donde nuestro código establece que las obligaciones mercantiles se presumen como solidarias. Las obligaciones solidarias pueden ser de dos tipos. Pueden ser activas, pluralidad de sujetos, o pasivas, pluralidad de sujetos activos, perdón, pluralidad de acreedores, o pasiva cuando hay pluralidad de deudores. La solidaridad activa es aquella que existe entre los acreedores o sujetos activos de la obligación, de forma tal que cualquiera de ellos tiene la posibilidad de exigir el pago íntegro de la acreencia, siendo que el pago que haga el deudor a uno cualquiera de los acreedores lo libera de la obligación. ¿Cuáles son los efectos de la solidaridad activa? En primer lugar, como les dije, como se resulta de la definición, cualquiera de los acreedores puede exigir el pago íntegro de la obligación. En segundo lugar, la mora del deudor frente a cualquiera de los acreedores beneficia a todos los acreedores. Eso lo vemos en el artículo 1248 del Código. Y esto tiene su sentido en que acuérdense que en las obligaciones solidarias existe un único objeto de la obligación, un objeto indivisible. Y por lo tanto, si uno solo de los deudores incurre en mora frente al acreedor, si el deudor incurre en mora frente a cualquiera de los acreedores, esa mora los beneficia a todos porque el objeto es común a todos. ¿Qué pasa en caso de interrupción de la prescripción? De nuevo, la interrupción de la prescripción que haga uno de los acreedores beneficia a todos los acreedores. En materia de remisión de la deuda, vamos a ver que la remisión de la deuda es el perdón que hace el acreedor al deudor de la deuda. Vemos cómo el artículo 1246 del Código establece que si uno de los acreedores perdona al deudor su deuda, no se libera totalmente al deudor, sino que éste se liberará solo por la cuota parte que ha perdonado dicho acreedor. De igual manera, la confusión de un acreedor con el deudor, la confusión vamos a ver que es otro medio de extinción de las obligaciones en virtud del cual en una misma persona confluyen la posición de acreedor y deudor. Pues bien, el artículo 1245 de nuestro Código Civil deja claro que la confusión de un acreedor con la cualidad de deudor
no extingue la obligación sino solo por la cuota parte que correspondía a ese acreedor. En sexto lugar, la novación hecha entre uno de los acreedores y el deudor no produce efecto frente a los otros acreedores. ¿En qué consiste la novación? Vamos a ver en su momento que la novación es un medio de extinción de las obligaciones en virtud del cual una obligación sustituye a otra obligación, un nuevo vínculo que extingue el anterior. Pues bien, conforme al artículo 1247 de nuestro código, la novación hecha entre uno de los acreedores y el deudor común no produce ningún efecto respecto de los otros acreedores. Se mantendrá íntegramente la obligación con respecto a los otros acreedores. Solo se extinguirá por lo que respecta al acreedor con el cual operó la novación. En séptimo lugar, la sentencia condenatoria contra el deudor común aprovecha no solo al acreedor demandante, sino a los demás acreedores. Si un acreedor demanda el cumplimiento de la obligación contra el deudor común y gana la demanda, esa sentencia que declara con lugar la demanda y que que obliga al deudor a cumplir forzosamente la obligación, no solo beneficia al deudor, al acreedor que demandó, sino que también afecta y beneficia a todos los acreedores en ese vínculo, en esa relación obligacional solidaria. En materia de compensación, la compensación es un medio de extinción de las obligaciones en virtud del cual, al ser recíprocamente acreedor y deudor de dos vínculos, se compensan y una de ellas se extingue. Pues bien, la compensación opuesta por el deudor a uno de los acreedores solidarios por lo que le deba otro acreedor solo puede comprender la parte correspondiente a este otro acreedor. Eso está en el 1244. Por ejemplo, imagínense que existen una relación de Juan, Pedro y Vicente, que tienen una obligación, tienen una relación obligacional con Luis. Y esa obligación de Juan, Pedro y Vicente con Luis es por 1000 bolívares. Y al mismo tiempo, Luis le debe de manera solidaria a Juan, Pedro y Vicente 1000 bolívares. Y de la misma manera, Vicente le debe a Luis 1000 bolívares. Luis solo puede oponer la compensación contra Vicente por la cuota parte que a él le correspondería. Es decir, que de los 1000, Luis solo podría compensar contra Vicente 333,33 bolívares. El resto, los 666,67, sigue adeudándoselo Luis de manera solidaria a Juan y a Pedro. Eso es lo que se refiere el artículo 1244 del Código Civil. Ya hemos visto también que existen obligaciones solidarias pasivas, que son aquellas en las que hay pluralidad de sujetos en el lado pasivo de la relación obligacional, es decir, hay pluralidad de deudores. Y en virtud de esta solidaridad pasiva, cualquiera de estos deudores puede verse compelido al pago de la totalidad de una misma cosa, de forma tal que el pago hecho por uno solo de los deudores los libera a todos frente al acreedor. Ojo, los libera a todos frente al acreedor, pero conforme les señalé al inicio, existe
una relación interna entre los deudores y por lo tanto los codeudores solidarios se mantendrán obligados en favor con el deudor que cumplió con la totalidad de la obligación por la cuota parte que a ellos les corresponde pagar. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones solidarias pasivas? Hemos visto que las obligaciones solidarias tienen un mismo objeto. El objeto es el común para todos los deudores. Pues bien, existen efectos por la unidad de objeto, porque el objeto es el mismo para todos. El primer efecto es que el acreedor puede demandar a cualquiera de los deudores la totalidad de la deuda, la totalidad de la obligación, porque el objeto es único y es el mismo y lo deben todos los deudores. El segundo efecto es que el pago hecho por uno de los deudores libera al resto frente al acreedor. ¿Esto por qué? Porque ya el acreedor recibió la totalidad de la obligación y con respecto a él, todos los deudores ya están liberados. ¿Qué pasa en caso de novación? Lo vemos en el artículo 1229 del Código Civil, que señala lo siguiente. La novación, recordemos que la novación es un medio de extinción de las obligaciones en virtud del cual una obligación es sustituida por otra. La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los demás. Repito, la novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios liberta a todos los demás. Fíjense por qué es esto. Porque al tratarse de un mismo objeto en lo que están obligados todos los deudores, al cambiarse la obligación y al crearse una nueva que sustituye a esta, ya el objeto de esta obligación deja de tener sentido y pasa a ser sustituido por el objeto de la nueva obligación. Y por ello, todos los deudores quedan liberados al producirse esta novación. Continúa por supuesto, ¿qué puede pasar? Que el acreedor pueda verse perjudicado porque al perderse la solidaridad pasiva, ya existen menos patrimonios sobre los cuales él cobre su pretensión. Es por eso que el Código establece la posibilidad del acreedor, que el acreedor exija el consentimiento de los codeudores para la novación. Si los codeudores no aceptan la novación, es decir, se rehúsan a dar su autorización para que ocurra la novación, la antigua acreencia subsiste. En este caso vamos a tener dos obligaciones. La obligación original, que subsiste por la negativa de los codeudores a aceptar la novación, y la nueva obligación con el nuevo deudor que se mantendrá vigente, pero solo con lo que respecta a estos dos partes. Ya los otros codeudores no forman parte de esta nueva relación obligacional. En cuarto lugar, los deudores solidarios pueden oponer al acreedor todas las causas de extinción que habrían afectado la totalidad de la deuda. ¿Cuáles son estas? Prescripción, pérdida de la cosa debida, el cumplimiento de alguna condición resolutoria que extingue la obligación conforme al 1224 del Código Civil. En quinto lugar, el deudor solidario no puede oponer la compensación de a su acreedor de lo que deba algún otro codeudor, sino por la proporción correspondiente a su codeudor en la deuda solidaria. Eso está en el 1230
del Código Civil. Fíjense, por ejemplo, para explicar esta situación. Tenemos ahora a Luis, que es acreedor de Juan, Pedro y Vicente por una obligación de 900 bolívares. El objeto es único, son 900 bolívares que deben cumplir o que deben pagar Juan, Pedro y Vicente de manera íntegra a Luis, que es acreedor. Pero puede suceder que al mismo tiempo Vicente sea acreedor de Luis por 1000 bolívares. Ahora, Luis, como sabe que Vicente le debe 1000 bolívares, si es inteligente, dice, ah, no, yo no le voy a cobrar a Vicente, porque si le cobro a Vicente, él me va a oponer la compensación. Y como yo puedo cobrarle a cualquiera de los deudores la totalidad de la obligación, yo prefiero ir y cobrarle a Juan. Juan, págame los 900 bolívares. Bueno, Juan no puede oponer la compensación por los 1000 bolívares que Luis le debe a Vicente. Lo más que podrá oponer la compensación es por la cuota parte que le corresponde a Vicente, que en este caso serían 300 bolívares. Juan, en este caso, cuando Luis le vaya a cobrar, Juan va a poder decirle, bueno, mira Luis, Vicente te debe 300, tú le debes a Vicente 1000, de esos 1000 hay que compensar 300 y yo te voy a pagar los 600 que se deben. Y Juan pagará a Luis los 600 y los otros 300 serán producto de la compensación. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, como les dije, hay obligaciones o hay vínculos internos y Juan, al pagar los 600 y compensar los 300 de Vicente, solo podrá cobrar la cuota parte que le corresponde a Pedro, porque ya de esos 600, 300 eran de él, 300 eran de Pedro y los otros 300 que compensó era de Vicente. Por lo tanto, Juan no podrá cobrarle a Vicente porque ya el vínculo con Vicente se extinguió en el momento que él opone la compensación a Luis. Y Pedro sí tendrá que pagar a Juan los 300 que a él le corresponden. Eso es a lo que se refiere el artículo 1230 del Código Civil. En materia de remisión de la deuda, ven ustedes cómo el 1231 del Código establece que la remisión o condonación hecha a uno de los codeudores solidarios no libera a los otros. ¿Por qué? Porque es un mismo objeto y él solo está perdonando a uno solo de los deudores, a menos que el acreedor lo haya declarado. Si el acreedor al momento de perdonar la deuda agarra y dice, yo con esta remisión libero al deudor y a todos los demás, entonces en ese caso sí operará la liberación de todos los deudores por remisión de la deuda. El código continúa diciendo que la entrega voluntaria del título original del crédito bajo documento privado hecha por el acreedor a uno de los deudores es una prueba de liberación tanto en favor de ese deudor como en el de todos los codeudores solidarios. Fíjense ustedes cómo el código en este caso exige la entrega del título que contiene la obligación. Si el código interpreta, presume que cuando el acreedor entrega el título al codeudor, lo está haciendo para liberarlo no solo a él, sino a todos los demás. Por eso es con este título que él va a ejecutar la obligación y al él desprenderse de él mismo por un documento privado, está reconociendo que ya no le debe ninguno de los codeudores, que la remisión está hecha tanto al codeudor que le está entregando el título como a todo el resto de los codeudores. Continúa el artículo 1231
del código señalando que el acreedor que ha hecho la condonación no puede perseguir a los otros deudores solidarios, sino deduciendo la parte de aquel en cuyo favor hizo la remunción. Es decir, que si el acreedor perdona a uno de los deudores y mantiene la obligación con el resto de los deudores solidarios puede exigir que se deduzca de su obligación la parte que él remitió al otro codeudor, salvo que el acreedor, al momento de haber hecho la remisión de la deuda, se haya reservado totalmente el derecho a cobrar la totalidad de la obligación al resto de los deudores. Pero si el acreedor se reserva el derecho de cobrar esta parte de la obligación al resto de los codeudores, estos codeudores estarán obligados a pagar, a cumplir el completo con la obligación, pero cuando se volteen producto de la obligación interna, podrán exigir al codeudor al que le perdonaron la obligación que les cumpla con su cuota parte. Eso es lo que señala la última parte del 1231. Finalmente, en materia de compensación, en materia de confusión, vemos cómo la confusión, recuerden ustedes que se lo dije hace unos minutos, es un medio de extinción de las obligaciones en virtud del cual en una misma persona se da la figura de acreedor y deudor. El artículo 1232 dice que la confusión libera a los codeudores por la parte que corresponda a quien se haya reunido las cualidades de acreedor y deudor. Entonces, solo se liberará por la cuota parte de aquel deudor en quien se haya producido la confusión. En materia de cosa juzgada significa que hubo una sentencia definitivamente firme y ejecutoriada. Dice el artículo 1236 que la sentencia dictada contra uno de los deudores solidarios no produce los efectos de cosa juzgada contra los otros codeudores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que existe un mismo objeto pero distintos vínculos. La sentencia dictada en favor de uno de los deudores aprovecha a los otros a menos que se haya fundado en una causa personal al deudor favorecido. Les pongo un ejemplo. Asumamos que tenemos una obligación solidaria pasiva donde Juan, Pedro y Vicente le deben a Luis, pero resulta ser que Vicente, cuando asumió esa obligación, era un incapaz, no tenía la posibilidad de asumir esa obligación, y cuando Luis demanda a Vicente, él opone como defensa su incapacidad y por lo tanto que con respecto a él la obligación es nula porque él carecía de capacidad para suscribirla. En ese caso, si hay una sentencia que beneficia a Vicente, producto de esa incapacidad, como es una defensa personal a Vicente, esa sentencia solo se podrá ejecutar o solo será oponible entre Vicente y Luis. Pedro no podrá sentirse liberado porque a Vicente lo liberó el tribunal producto de la incapacidad, porque se trata de una situación personalísima de Vicente. Pues bien, ven ustedes cómo en este caso, como se trata de una sentencia fundada en una causa personal del deudor favorecido, esa sentencia no aprovecha a Juan y a Pedro. Ahora, si la sentencia favorece a Vicente porque, por ejemplo, la obligación estaba prescrita, siendo que esa es una sentencia que lo beneficia no por una razón personal de él, sino por una razón del vínculo, en ese caso, esa sentencia sí es oponible tanto a Juan como a Pedro, y por lo tanto, si Luis después va y le reclama a Juan
el cumplimiento de la obligación después de haber perdido la sentencia, después de haber perdido la demanda con Vicente, Juan perfectamente podrá alegar la cosa juzgada del juicio entre Luis y Vicente y señalarle al tribunal que él no, que ese juicio no tiene sentido porque ya fue resuelto por una causa anterior entre Luis y Vicente que fue declarada sin lugar producto de la prescripción alegada exitosamente por Vicente. Entonces ven ustedes cómo en este caso sí existe la causa juzgada, sí beneficia al deudor no demandante. Además existen efectos de la cosa, efectos de las obligaciones solidarias producto o por causa de que existe pluralidad de vínculos. Cada deudor, cuando decimos que existe cada deudor, pluralidad de vínculos, decimos que cada deudor está enlazado con el acreedor por un vínculo que es distinto y separado, por un vínculo que es individual y con una naturaleza propia. Esto explica que tengamos los artículos 1222 y 1226 del Código. El artículo 1222 dice lo siguiente: la obligación puede ser solidaria tanto en el caso de que los deudores estén obligados cada uno de una manera diferente, como en el caso en que el deudor común se encuentre obligado de una manera diferente para con cada uno de los acreedores. Es decir, existe la posibilidad que aun cuando la obligación sea solidaria, cada deudor esté vinculado de una manera distinta con su acreedor. Es probable que para un deudor la obligación esté sometida a un término, que para otro deudor esté sometida a una condición, que con respecto a otro deudor esté sometida a unas situaciones distintas en respecto a los otros, aun cuando estamos en una obligación solidaria. Eso es lo que se refiere al artículo 1222. Y el artículo 1226 señala: las acciones judiciales intentadas contra uno de los deudores no impide al acreedor ejercerla también contra los otros. Es decir, que el acreedor puede interponer tantas demandas, tantos reclamos como deudores haya. No necesariamente tiene que englobarlos a todos en una misma demanda. Y esto se explica también porque existe una pluralidad de vínculos. Entonces, cada deudor puede oponer como al acreedor sus defensas personales. ¿Por qué? Porque cada deudor tiene un vínculo distinto, separado, individual con respecto al acreedor en relación con los otros deudores. En segundo lugar, el beneficio de término o la condición opuesta por uno de los deudores no aprovecha a los otros. ¿Por qué? Porque este término o esta condición puede ser personal al vínculo que tiene este deudor con su acreedor, con el acreedor común. Por eso es que este beneficio puede ser opuesto por uno y esa defensa opuesta exitosamente por uno de los deudores no aprovecha al resto de los deudores porque tienen, repito, un vínculo individual distinto y separado. ¿Qué pasa en caso de suspensión o interrupción de la prescripción? El artículo 2228 nos dice que las causas de interrupción o de suspensión de la prescripción que existan con respecto a uno de los deudores solidarios no puede ser invocada contra los otros. Si la prescripción se interrumpió y se suspendió con respecto a un solo deudor, este es el único que se beneficia porque es con respecto al vínculo distinto y separado que tiene este deudor. No es oponible con respecto al resto de los deudores. Sin embargo, el deudor que haya sido obligado a pagar
conserva su acción contra sus codeudores aun cuando hayan sido liberadas por la prescripción. Recuérdense ustedes, y esta parte del artículo se refiere a esas relaciones internas que hay entre los distintos codeudores. Pues bien, si uno de los deudores es liberado con respecto al acreedor por la prescripción, pero otro deudor se ve obligado a cumplir con la totalidad de la obligación, este codeudor que cumplió con la totalidad de la obligación mantiene su acción contra el codeudor aun cuando éste haya sido liberado por causas de una prescripción alegada. Aquí es importante que veamos la situación contemplada en el artículo 1974 del Código, que señala que la notificación de un acto de interrupción al deudor principal o el reconocimiento que él haga del derecho interrumpe la prescripción respecto del fiador. El fiador es una tercera persona en la relación obligacional cuyo patrimonio garantiza el cumplimiento por parte del deudor principal. El fiador no es en sí un deudor principal. El fiador es un deudor accesorio, es un deudor en caso de que el deudor principal no cumpla con su obligación. Pues bien, la interrupción de la prescripción con respecto al deudor principal también interrumpe con respecto al fiador. ¿Por qué? Porque esa es la relación o eso es el vínculo que ese es un vínculo distinto e independiente. En cuarto lugar, vemos que la muerte de uno de los deudores divide la creencia entre los sucesores del deudor. Si tenemos el caso que hemos venido hablando de Juan, Pedro y Vicente, que le deben a Luis 900 bolívares, y Vicente muere, y en esta muerte de Vicente deja 3 hijos, a Ricardo, a Andrés y a Carlos. Pues bien, la obligación de Vicente, que es una obligación en principio por 900 bolívares, con Luis se transmite, entre sus sucesores, pero la transmisión entre sus sucesores no es solidaria. Los sucesores de Vicente serán responsables con respecto a Luis de manera mancomunada. Esto quiere decir que Ricardo, Andrés y Carlos solo estarán obligados con lo que se respecta a Luis por 300 bolívares cada uno de ellos. Pero Juan y Pedro sí continuarán obligados de manera solidaria. ¿Esto por qué? Porque como hay pluralidad de vínculos por un mismo objeto, el vínculo que existía entre Luis y Vicente por la muerte de Vicente se transmite a sus herederos, pero de manera mancomunada. Y los vínculos originales de Juan y Pedro se mantendrán de manera solidaria por la totalidad de la obligación. ¿Qué pasa si Juan y Pedro pagan la totalidad de la obligación a Luis? Se mantienen los vínculos internos y por lo tanto los 300 bolívares que correspondían a Vicente se distribuirán de manera mancomunada, 100 por Ricardo, 100 por Andrés y 100 por Carlos, con respecto a el codeudor que pagó la totalidad de la obligación. En quinto lugar, la sentencia dictada en el juicio seguido por el acreedor contra uno de los
deudores, no produce efecto de cosa juzgada contra los otros codeudores si favorece al acreedor. ¿Qué quiere decir con esto? Que como se trata de una pluralidad de vínculos, si el acreedor gana el juicio con respecto a uno de los codeudores, esta sentencia con cosa juzgada no produce efecto contra los otros codeudores, porque él solo reclamó ese vínculo que existe entre ellos. Ahora, si el deudor gana este juicio, si el deudor gana, declaran sin lugar la demanda presentada por el acreedor, hay que distinguir lo siguiente. Si la causa por la cual el deudor ganó la demanda es una causa que aprovecha, o una defensa que aprovecha a todos, la sentencia liberatoria los aprovecha a todos. Por ejemplo, prescripción. Si existe una prescripción para todos, entonces esa sentencia los aprovecha a todos. Ahora, si la causa es personal, como sería el caso de que el deudor alegue que tenía una incapacidad al momento de la obligación, entonces en este caso vemos cómo la sentencia solo beneficiará a aquel deudor que opuso la defensa y ganó el juicio, y los otros codeudores no podrán aprovecharse de la cosa juzgada de esa sentencia. En materia de conducta culposa del deudor en el cumplimiento de la obligación, es decir, en el caso de que algún deudor incumpla con su obligación, se aplica un principio fundamental, y es que cada deudor responde de su propio hecho en el cumplimiento de la obligación. Repito, cada deudor responde de su propio hecho en el cumplimiento de la obligación. O dicho de otra manera, el incumplimiento de uno de los deudores no puede perjudicar al resto de los deudores, porque cada uno de ellos tiene un vínculo independiente, tiene un vínculo personal con el acreedor. Por lo tanto, la mora en que incurra uno de los deudores no afecta al resto de los deudores. Entonces, solo responde por daños y perjuicios moratorios aquel deudor que haya incurrido en mora. Y si la cosa perece estando en mora de uno de los deudores solidarios, es a él al que corresponde soportar íntegramente la carga de los riesgos de la cosa. De nuevo, por ejemplo, el caso de que tengan que entregar un carro y ese carro está en manos de Andrés y son deudores solidarios Andrés, Ricardo y Pedro, pero el carro está en manos de Andrés y la cosa se pierde estando en mora porque Andrés no entregó el carro cuando tenía que entregarlo. Como cada deudor responde de su propio hecho y Andrés es el que debía entregarlo, es a él a quien le corresponde asumir íntegramente la carga de la pérdida de la cosa. En segundo lugar, como cada deudor responde por su propio hecho, el reconocimiento de la deuda por parte de uno de los deudores no produce efecto con respecto a los otros deudores solidarios. Es decir, que si uno solo de los deudores, producto de que estamos en presencia de un vínculo independiente y distinto del vínculo que existe con el resto de los deudores, reconoce que existe una obligación a su favor, entonces en este caso vemos cómo ese reconocimiento solo afecta ese vínculo que el deudor tiene.